Hola, bienvenido, bienvenida y buenas noches. Hoy vamos a ahondar en lo que son los sistemas de creencias y desde ese lado espiritual cómo es que funciona y por qué es que es tan importante que indagues en ellos para que puedas vivir la vida de la forma en la que realmente tú te sientas vivo, que realmente te hace sentir que estás vivo. No nos damos cuenta. Desde que somos niños siempre están, ya sean los familiares, sea la escuela, sean las personas que nos rodean, entregándonos una forma de percibir el mundo. Nos están dando valores. Si tú sacas buenas calificaciones, tú eres inteligente. Si tú obedeces, vas a conseguir lo que quieres siempre y cuando sea algo que yo considere que es para tu beneficio. Si quieres ser exitoso y tener una buena vida, necesitas hacer todo lo que los maestros te digan, hacer este recorrido de primaria, secundaria, preparatoria, conseguir una educación que te permita tener un buen trabajo y eso es lo que te va a permitir ser feliz. A cierta edad tienes que tener elemento 1, elemento 2, elemento 3. Si no, eres un fracasado, te estás quedando atrás en la vida no tiene sentido. Miedos, inseguridades, caminos ya predefinidos, seguir a la autoridad, entre otros, son los elementos que nos van desde niño fomentando. Y eso es algo que se va repitiendo durante toda nuestra vida. Tomamos muchas veces lo que suele ser ya en ese punto una represión de lo que realmente queremos, de lo que realmente nos hace sentir bien. Y dejamos de indagar, de conocernos, de descubrir quiénes somos para adaptarnos a lo que dice la sociedad, para adaptarnos y que seamos aceptados dentro de lo posible con lo que las personas, nosotros creemos, quieren y buscan de nosotros, y no nos damos cuenta del efecto que tiene porque lo hacemos de manera inconsciente. Te voy a contar una historia que le pasó, llamaré Mary, que fue una persona muy cercana para mí. Mary, cuando era una persona joven, vivía alejada de la sociedad, y estoy hablando de los años 1920, más o menos, 1930, cuando ella era niña. En ese lugar donde ella vivía era un lugar que también estaba como en medio del bosque. Había un arroyo que estaba pasando cerca de la casa y había unas cuantas personas viviendo en el pueblo. Tenían una casa que era la casa principal, que tenía varios cuartos, y aunque ella era hija de la persona que era dueña de esa casa, Mary no vivía ahí. Mary vivía afuera, en una, podemos decir, una pequeña cabana, una pequeña choza que hicieron con madera, y vivía acompañada de su tía. Mary siempre fue una persona a la que el papá no le prestó mucha atención, y aunque era su hija, nunca tuvo cuidado ni atención con ella. Lo que era la construcción adentro de la choza, contaba Mary que era de madera, pero no era como solemos imaginarnos, que eres madera que está bien puesta con las demás y que te protege del frío, te protege de la lluvia, te protege también de la intemperie, sino que era madera que a veces estaba bien, a veces la tomaban de los árboles, la cortaban y como les quedaba la ponían. Eso ocasionaba que hubiera en diferentes puntos de lo que era la choza pedazos de madera que estaba hueca, que no entablaban bien, y el aire se metía, podían por pequeños agujeros las personas ver de afuera hacia adentro, y era lo que ella conocía. No se quejaba, se sentía mal, pero no sabía ella realmente qué era lo que estaba pasando. Llega un momento en el que ella, estando en las noches, le cuesta quedarse dormida, porque afuera, comentaba ella, que entre las piedras, entre la tierra, en la noche podía escuchar pasos. Se perturbaba, decía: es que ¿qué es eso que está allá afuera? Su tía le decía: hija, no te preocupes, tú duérmete, ahorita esos sonidos se desaparecen, se van. Siguió pasando el tiempo y esos sonidos en la noche que aparecían de forma repentina empezaron a hacerse más frecuentes. Y no solo eso, comenzaron poco a poco a escuchar más pasos que empezaban a rodear el lugar. Comenzaban también a escuchar risas que provenían de afuera, que eran risas que parecían que provenían de niños. Le pregunta a Mary a su tía: oye tía, ¿por qué hay niños allá afuera? ¿Por qué se están riendo y por qué vienen a visitarnos tan seguido? Lo que le decía a su tía: hija, no te preocupes, entre menos atención les prestes, solitos se van. A veces su tía se ponía a contar alguna historia, se ponía a buscar una manera para que Mary pudiera relajarse.
Siguió pasando el tiempo y se le hacía cada vez más complicada. Siguió pasando el tiempo y se le hacía cada vez más complicado a Mary poder conciliar el sueño. Y llegó un momento en el que empezaron a arrojarles piedras como una manera de llamar la atención. Comenta Mary que ella sentía una presión de querer por un lado saber, sentía que la llamaban y se sentía con una cierta necesidad de responder a lo que estaba pasando. Su tía lo que decía era: no prestes atención, solito se va. Y lo repetía como disco roto una y otra vez. Llegó un momento en el que, a través de esos agujeros que había para afuera de la casa, empezaba a ver cómo algo introducía el dedo y le decían: ven, juega con nosotros, ven, acércate. Y en ese punto su tía también tenía mucho trabajo, se le complicaba demasiado poderse quedar dormida, y aunque sí terminaban yéndose estos seres que estaban afuera, se volvió cada vez más insistente, se empezó a volver agobiante para ellas. Comenta Mary que estaba ya una noche acostada, ya se estaba acostumbrando a todo esto que pasaba, y no solo había ya en ese momento veces en las que se acercaban estos niños y le decían que se acercara a jugar, empezaba a verlos, empezaba a notar un poco más de cómo eran, se espantaba, su tía la relajaba y se quedaban dormidas. Y una noche, cuando Mary estaba dormida, comenta que siente como una mano fría la agarra de la pierna, la jala y ella cae en el suelo. Dice ella que abrió los ojos, no supo realmente qué estaba pasando y lo único que escuchó fue risas. Vio que había uno de esos niños que la estaba arrastrando y su tía comenzó a gritar. La sacaron de la pequeña cabaña, de la pequeña choza donde ella vivía, y se la empezaron a llevar. Dice ella que todo era tan oscuro. Estaban en medio del bosque, no había luz, se iluminaban con una vela y estaba apagada. Ya estaban dormidas, que no sabía qué estaba pasando. Solo ella sentía como se le iba poniendo cada vez más sensible la piel hasta que comenzó a sangrar un poco por el arrastre que la estaban haciendo. Y fue cuando supo que no podía liberarse, que no podía hacer nada para tratar de combatir a esas personas, y que no se trataba solo de una, se trataban de varios. Escuchaba como su tía a la distancia estaba tocando la puerta de la casa principal, gritándole a su papá que saliera, que se estaban llevando a la güera, que se estaban llevando a la niña. De alguna manera, todo esto de lo que pasaba en su mente, dice que no le daba crédito, no sabía qué estaba pasando. Se le hizo algo tan difícil de recordar por el miedo que sintió en ese momento, que lo veía cuando me lo contaba, lo veía en sus ojos, esas ganas de querer olvidar, de querer dejar todas esas memorias de lado, atrás. Y comenta Mary que su tía entra a la casa, despiertan al papá y le comenta que los chaneques se están llevando a su niña. Se levanta el papá, toma algo, no recuerdo qué es, y se va corriendo. El papá ya sabía dónde se la estaban llevando al riachuelo que pasaba cerca de ahí, que estaba como unos 10-15 minutos caminando. Se fue el papá corriendo, los ve a la distancia, ya estaban a unos 15-20 metros de que llegara Mary al río. Cuando las empieza a gritar, los alcanza a interceptar y empieza a pelear con ellos. No me describió Mary cómo es que fue la pelea. Lo único que describe es que están ahí por un tiempo, están peleando, y de alguna manera logra quitarles a la niña, la carga y se la lleva. Mary accedió a contarme esta historia después de muchas veces que yo le pedí que me la contara. Y aunque ella ya sabía en ese momento lo que eran los chaneques, aunque ya sabía que estaban ahí, en el momento en el que me cuenta ella esta historia, lo que me dice es: yo pensé, o sea, literalmente así me lo dice, yo pensé que eran estos seres que me querían llevar, que me querían raptar, porque era algo común que pasaba en ese pueblo. Y ahora sé que estaba equivocada, ahora sé que eran los demonios, sé que todo esto era un trabajo de lo que hace el diablo.
y por alguna razón me quería llevar. Mary, cuando era niña, no tenía ninguna religión, hasta lo que tengo entendido. Conforme fue creciendo y tras experiencias que ella fue teniendo, entró primero a una religión en la cual estuvo muy presente por varios años y llega un momento en el que cambia y se vuelve de otra religión. Una religión que mantuvo ella a lo largo de toda su vida. Y llegó muchas veces por esta devoción que ella tenía a aguantar dolores muy intensos para poder estar en las reuniones, en las misas que hacía. Y eran dolores que ella estaba sufriendo. Uno de ellos se había roto una costilla, aún así tomó el transporte público, llegó al evento, duró 1 hora y media. Y hasta que terminó el evento, aguantándose el dolor a los 70 años de edad, fue que le llamó a su hijo para que fuera por ella y la llevaran al hospital, porque ya no aguantaba el dolor y que en cualquier momento se iba a desmayar. Mary toda su vida decidió mantener ese sistema de creencias que ella adoptó de la religión. Y muchas veces me decía, llorando, con dolor, cómo es que varias personas cercanas para ella decían escuchar un cierto tipo de música que para ella era una representación del mal. Cierto tipo de bailes, contenido que en ese entonces se transmitía en la televisión, en la radio, lo que leíamos en artículos, lo que decía la ciencia, la filosofía, la psicología y diferentes ramas del estudio humano. Mucho de eso era mentira. Mucho de eso eran formas de manipulación que utilizaba esta entidad para lavarnos el cerebro y hacer que la adoráramos, que era una forma de alejarnos de Dios, de cómo ella concibía a Dios. Y les dolía que las personas cercanas, realmente cercanas a ellas, decidieran tener esta cercanía a este tipo de temas, a este tipo de experiencias, y que se alejaran de lo que para ella era la verdad. El mecanismo espiritual que está trabajando aquí, que está operando, que te hablo un poco más acerca de este mecanismo, de cómo opera todo, en el video acerca de cómo manifestar, que te dejo en la descripción, tiene que ver porque está el alma y tenemos solo una energía, que es esta energía base, esta energía nuclear, y es todo lo que tenemos. La conciencia, si lo quieres ver así, que es mi alma, que es tu alma, lo que hace es comunicarse con nosotros y lo hace a través de energía, de forma energética. Cuando nosotros percibimos y notamos esta energía, lo podemos interpretar y sentir físicamente en nuestro cuerpo como alegría, como paz, tranquilidad, la pasión, esas ganas de hacer las cosas, amor. Cuando la interpretamos con las creencias positivas, sentimos miedo, dolor, angustia, desesperación cuando interpretamos esta única energía que tenemos desde una creencia negativa. ¿Por qué tenemos creencias y por qué es que las creencias tienden a perpetuarse? Porque desde la perspectiva del alma lo que está pasando es nos centramos en un punto, que ese punto es el ego, que podemos decir, para darle idea, ¿no?, que está en el centro del alma. Entonces, para que el alma deje de tener esta visión, esta conexión con el todo, y que está en un plano que no es físico, lo que hace al centrar ese punto de conciencia en sí es generar una clase de limitaciones, es un movimiento energético que hace el alma para poder deslindarse hasta cierto punto, o sea, es como un olvidar toda esa relación que hay con el todo, con lo demás, con la unidad, para enfocarse en ese punto central que es el ego. El ego lo puedes entender como una máscara que te pones y que te permite respirar, y el estar en esa realidad física es cuando tú te metes al mar y conforme vas bajando necesitas esa máscara tanto para poder ver como para poder respirar, para poder mantenerte ahí. Si no tuvieras esta máscara podrías bajar, estar un pequeño tiempo, un pequeño rato ahí, pero luego tendrías que regresar otra vez a tomar aire. Regresar a tomar aire sería dejar de estar en el plano físico. Al hacer esto, el alma deja una parte de sí misma en el punto donde termina la parte de lo que es el mundo material y está la parte ya del mundo que no es material. Y desde este punto que comparte ambas partes, lo material y lo espiritual, lo que hace es guiarnos, y eso es lo que se conoce como ser superior, o en términos de Bashar, la mente superior. Y es quien nos está mandando esta energía.
Las creencias lo que están haciendo es permitirnos generar esta experiencia material, física, y es algo que tiene que mantenerse. Es una forma en la que nosotros vamos a interpretar y a mover nuestra propia energía para esto, poder generar un cuerpo, que el cuerpo es parte del alma. Lo correcto sería decir, el alma tiene un cuerpo y no el cuerpo tiene un alma, por todo ese proceso que te estoy describiendo. Las creencias positivas se mantienen por sí mismas porque son positivas, porque te están diciendo la verdad. Eres valioso, eres importante, eres amado, eres acompañado. Las negativas también necesitan perpetuarse para que nosotros de forma automática, sin que nos demos cuenta, sigamos teniendo la experiencia humana, en nuestro caso, y material. Y podamos enfocarnos en eso, en experimentar las cosas. Las negativas, para poderlo hacer, lo que necesitan es que le sigas alimentando, que sigas dándole esa energía. ¿Y cómo lo van a hacer? Diciéndote historias que generen ese tipo de emociones para que tú muevas tu energía de esa manera y experimentes esa experiencia y te la estés reforzando de manera constante. Y es por esto que muchas personas, hablando de, por ejemplo, de las cuestiones de pareja, dicen, es que no sé por qué me pasa que he tenido 3, 4, 5 parejas y todas tienen esas mismas cualidades que son negativas. Lo que está pasando es que nosotros, al ser niños, adoptamos una manera de entender lo que es el amor, lo que es el conectar con las personas. No nos damos cuenta, a menos que hagamos un trabajo de introspección, que nos va llevando a buscar eso mismo a las diferentes personas. Conforme vamos creciendo, esas personas que van llegando se vuelven un reflejo de lo que yo creo, de cómo yo estoy empleando esta energía. ¿Y podemos decir que es un patrón? Sí. ¿Por qué es un patrón? Porque es algo que sucede de manera repetida. Pero más que ser un patrón, es una decisión que nosotros estamos haciendo. Y es una decisión que parte del no indagar, ya sea porque no lo sabíamos, porque nadie nos lo contó, o porque simplemente tenemos una creencia que nos dice que es mejor no indagar. O incluso puede haber personas que disfruten de tener ese tipo de procesos, de repetir lo mismo una y otra vez con las personas, y que a eso le llamen amor, a eso le llamen conexión. En esas situaciones, el seguir teniendo esas experiencias basadas en cuestiones negativas porque me siento solo, me siento desconectado, no apreciado, no querido, aunque me duele, yo lo defino, que es otra parte de las creencias, tus definiciones, yo lo defino como algo que es preferible a las otras opciones, ya sea intentar buscar estar con alguien que sea diferente, y otra opción, el darme cuenta, el hacer un proceso, ya sea psicológico, ya sea un proceso interno, que haga uno por su cuenta de inspección para decir qué está en mí, por lo cual yo decido llamarle a eso amor. Si me da más miedo acercarme a una persona porque me da miedo realmente conectar de una manera honesta con alguien, porque me imagino todo el dolor que voy a sentir cuando esa persona ha pasado en lo que ya viví. Yo sé, dice la creencia, yo sé que se va a ir, que me va a dejar, como todos los demás lo hicieron. Y lo define como preferible el no sentir ese dolor, sino estar con personas con las que ya estuvo. Estos mecanismos de la creencia va a hacer que no lo hagan. Y de las partes más importantes, cuando tú quieres dejar ir una creencia y cuando también te relacionas con otras personas, es algo que vas a encontrar que pasa mucho. Las personas no saben que están en negación. Si tú le dices, oye, es que mira, fíjate que tú de niña tuviste tal y tal relación con tu papá o con tu mamá y por eso es que esas personas te buscan, porque tú entendiste que eso es amar, pero mira, fíjate que realmente eso no lo es. Está tal libro, tal estudio que dice que no y pues, se siente, ahí está sufriendo, acá no, vente para acá. Aunque pueda parecer lógico, la persona, aunque diga sí es cierto, prefiero eso, mientras no lo haga, no ha cambiado su creencia. Y si tú le dices, oye, es que tú haces esto y esto, lo más probable es que no lo sepan. Está en una negación de que está en negación. Este proceso, como te explicaba en el video de manifestación, es algo que pasa automáticamente. Todas esas experiencias que uno va teniendo sucede de manera automática, porque ya lo estamos haciendo sin que nos demos cuenta.
Por lo tanto, cuando buscamos una manera de indagar en nuestro sistema de creencias, lo que necesitamos hacer es tener la apertura y tener también la honestidad de reconocer qué estamos haciendo. Y como construimos la realidad es de la manera siguiente. Está ese flujo de energía que desde el alma baja hasta la parte del cuerpo. Cuando está ese flujo de energía, lo que hacemos con la conciencia es pasarlo por este sistema de creencias que también son acuerdos, son definiciones que cada alma decide tener con las demás, y estamos creando todo con nuestra propia energía dentro de nuestra alma. Y para que podamos tener una experiencia en común, para que podamos estar, digamos, por ejemplo, en el planeta Tierra y que la gravedad funcione, que tengamos experiencias parecidas como hablar con palabras y todos esos acuerdos, lo que hacemos es eso, es definir ciertos elementos, ciertas características que van a ser en común y que vamos a crear nosotros. Y la manera en cómo lo hacemos, a lo que tengo entendido, es con las creencias, que es lo que nos va a permitir que desarrollemos esto de una manera lo suficientemente similar para podernos comunicar y entender. La creencia es lo primero que parte, por eso que va a perpetuarse, para que podamos mantenernos sumergidos dentro de este mar, digamos, esta profundidad, preparando material. Y desde la creencia, que es el nivel más profundo, sigue la emoción, después el pensamiento, y al final vendría siendo, ya entre unos más físicos, concretos, materiales, la acción. Y esto es lo que tú puedes usar para ir indagando acerca de lo que son tus creencias. Puedes tomar, por ejemplo, una acción. Si tú quieres perder peso, pero ves que no dejas de comer alimentos que no te benefician, de tomar bebidas que sabes que son muy dañinas, pregúntate por qué. Puedes ir viendo qué es lo que piensas, qué es lo que tú has conocido que hace mal, qué es lo que tú has conocido que hace bien. Indagar en el qué te lleva, qué defines que es mejor para ti y por qué. ¿Qué te lleva a tomar esas bebidas que son negativas, a tomar, por ejemplo, agua todos los días? ¿Qué emociones hay relacionadas a hacer una acción y qué a otra? Y conforme vas siendo honesto y te vas abriendo a lo que te va comentando la vida, que es algo que siempre va a pasar, cuando te comunicas con esa parte de tu alma y tienes la apertura, las respuestas poco a poco van a estar ahí, poco a poco o totalmente, de una forma completa, se te van a presentar. Lo importante aquí es que tengas la apertura para verlos y aceptarlo, porque lo que no aceptas no lo puedes cambiar. ¿Y qué es lo que va a pasar conforme empiezas a hacer esas preguntas? Vas a encontrar reflejos de información, de personas, de experiencias que te van a ayudar a ahondar, que te van a ayudar a llegar a un punto en donde puedas ver qué es lo que realmente estás haciendo y sobre todo ese por qué lo estás haciendo. Cuando descubres cuál es en verdad, esa definición, esa creencia que tú tienes, una de dos cosas. La primera es, cuando llegas a esa creencia, a la raíz de esa creencia, vas a ver si tiene un sentido con lo que tú realmente reconoces que te hace bien, que te hace sentir vivo, que es con lo que tú buscas, lo que tú necesitas. Y cuando no tiene sentido, el proceso de descubrir la creencia ya terminó. ¿Cómo vas a saber que realmente cambiaste? Tú sabes que cambias, que eres alguien diferente cuando pasa una situación muy similar a la que antes te hacía sentir mal, pero tu respuesta emocional no está. Ya no es una respuesta emocional negativa, es una respuesta emocional quizá de tranquilidad, de alegría, de paz. Es como tú realmente sabes que cambiaste, porque tu forma de actuar es diferente. Y es una manera no solo diferente, sino que es armónica con quien tú prefieres ser, con esta alegría y este amor que es parte de ti, parte de tu esencia. Si no has actuado, que es la segunda posibilidad, si no has actuado diferente, si pasa la misma situación y responde de la misma manera, o quizá de una manera peor, a lo que pasó antes, hay una creencia más profunda que necesitas descubrir. Y no has llegado realmente a la raíz, a la creencia raíz, para que la puedas dejar ir. El hecho de que tú descubras ya cuál es y
que veas que no tiene sentido, que sí tiene sentido, que tiene lógica, que no tiene lógica. Ese proceso determina. Y es cuando tú decides si mantenerlo o si no. Si hay una creencia que dice es que es preferible hacer esto de comer después de trabajar, aunque es comida que no es sana, quizás es preferible porque sientes miedo a algo diferente y ocupas descubrir cuál es esa otra creencia. Y una pregunta que te puede ayudar mucho para continuar indagando en cuál es tu sistema de creencias es ¿qué es lo que yo necesito creer acerca de mí en relación a esta situación para tener esta experiencia, para estar viviendo, sintiendo estas emociones, tener estos pensamientos que tengo? Otra segunda pregunta que te puede ayudar mucho para descubrirlo es ¿qué es lo peor que te puedes imaginar que puede pasar? Si haces lo que tú buscas, lo que tú reconoces que quieres hacer, que a ti te hace vivir, que a ti te hace bien, independientemente de lo que digan los demás. Y en ese punto no puedo sino preguntarme, ¿qué tanto hubiera cambiado Mary? ¿Qué tanto más alegre, qué tanto más completa, qué tanto más íntegra y espiritual, humana hubiera sido esa experiencia si no hubiera sido tan cerrada, si no hubiera estado tan envuelta en esta forma de pensar, en este caso basado en la religión? Había otros sistemas de creencias que también la llevaban a experimentar varias cuestiones negativas de distanciamiento con los demás. Y si hubiera decidido a verse, a conocer más, a explorar de una forma más honesta estas creencias y el impacto que tenía en ellas. Llega un momento muchas veces en el que cuando nosotros nos basamos tanto en ese sistema de creencias que es negativo, que no nos está ayudando a conectar con la vida de una forma completa, honesta y que nos sintamos realmente vivos, que esa energía se empieza a acumular. Es decir, cada vez que tú vas actuando y vives una experiencia, lo que está haciendo la experiencia es darte la oportunidad de que te des cuenta qué sistema de creencias tienes, qué definiciones, o sea, cómo tú ves las cosas, cómo tú las interpretas, tienes en cada experiencia. Y cuando son sistemas de creencias que no están en armonía contigo, creencias basadas en el miedo, en el dolor, en la angustia, en la soledad, el que estás separado, desconectado, que no eres valioso, entre muchos otros, se empieza a acumular. Pasa un reflejo, que es del espejo, pasa una experiencia, es un reflejo que te enseña acerca de ti. Si no aprendes la lección, si te rehusas a tomarlo, si te rehusas a ver y hacer este proceso de indagar, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que llega un punto en el que todo explota. Y en ese punto, la vida, tu ser superior, tú mismo, de una forma más profunda, no te está dando más opción que el verlo de frente. Es decir, en este tiempo, en esas limitaciones que he creado ahora para mí mismo, porque es lo que yo he estado usando para crear mi realidad, tengo que indagar, tengo que ver y aprender la lección. Y es esto a lo que le llamamos despertar espiritual. Ve este video para que aprendas qué es lo que puedes hacer para tener una experiencia mucho más positiva, que no esté basada en el dolor y que no te sientas solo, especialmente solo, vacío en ese proceso. Espero que tengas un gran día y te veo en ese video.